Atento a que el último video de la semana pasada fue extenso, porque estaba con varios temas que me habían solicitado que diera mi opinión sobre esos temas. Hoy me voy a ocupar nada más que unos breves minutos, nada más. Estamos a horas, al momento de grabar este video, de que el presidente anuncie una nueva etapa de la cuarentena, una etapa diferente, que se supone con mayor apertura, a pesar de que los números en cuanto a contagios y lamentables fallecimientos comienza a aumentar, pero aparentemente también estarían dadas las condiciones como para poder dar una apertura de esta cuarentena sobre la cual ya llevamos más de 100 días, ¿no? Y bueno, la ciudadanía en general y todos estamos un poco cansados de esta situación, a pesar de que obviamente comprendemos la necesidad de la misma, pero también comprendemos otra situación. Yo lo he dicho en algunos de los primeros videos que comencé a grabar. Yo recuerdo haber dicho que si no se atendían cuestiones sociales y económicas con cierta urgencia, la próxima pandemia iba a ser la de la pobreza. Y estamos muy cerca de eso, a nivel mundial, y la Argentina no escapa a eso. Por lo tanto, creo que son temas urgentes que hay que tratar, que hay que concertar, que hay que dialogar entre todas las fuerzas políticas. Por supuesto, más allá, más aún las que tienen representatividad parlamentaria o representatividad legislativa, prefiero decir yo, porque dicho sea de paso, hago un paréntesis y quiero corregir a todos los políticos y periodistas que habitualmente mencionan la palabra parlamento. La Argentina no tiene parlamento, tenemos Congreso. Por lo menos lean la Constitución Nacional y van a ver en el artículo 75 que hace referencia a las atribuciones del Congreso de la Nación. Nunca se habla de parlamento en nuestro sistema político. Dicho eso, cerrando paréntesis y volviendo al tema, es muy necesario que comencemos todos a tratar de trabajar y elaborar proyectos, ideas, pongamos ideas sobre la mesa, que se conviertan en proyectos, que se puedan convertir en acciones concretas para los desafíos que enfrenta la Argentina hoy y a futuro. No son desafíos para solamente mañana o pasado. Realmente me entristece que como ciudadano, como político, me entristece que ver a muchos políticos con representación legislativa y que tienen mucha repercusión en los medios, pero que en realidad usan ese tiempo solamente para temas intrascendentes o temas que no tienen que ver con la urgencia de lo que está pasando en la humanidad y lo que nos está pasando a nosotros acá en la República Argentina. Peleas realmente de chiquero en algunos casos. Vi muy bien, me pareció muy acertada que el presidente de la Nación haya convocado a los jefes de bloques de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y del Senado también, para debatir algunos temas de la actualidad y de la urgencia que estamos viviendo. Lo que me pareció muy mal es que parte de la oposición, yo voy a insistir en decir parte porque no es la oposición, no se crean que son los dueños de la oposición. Parte de la oposición, específicamente me refiero a Juntos por el Cambio, querían ir solos a esa reunión. No querían ir a esa reunión si estaban los jefes de bloques de otros partidos políticos minoritarios. A mí me cayó muy mal esa actitud porque me cayó, primero, moralmente, me parece que no corresponde una actitud de desprecio hacia el prójimo. Segundo, porque por más que tenga pocos votos y Juntos por el Cambio sea la expresión mayoritaria de la oposición, la expresión de la oposición más mayoritaria, no significa que tengan derecho a creerse los dueños de la oposición y que los demás no tengan nada para decir. En Argentina de hoy, todos tienen algo para decir, todos. Entonces, esto no sale solamente con el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio. Todos tienen algo para decir y para aportar. Me parece que además corresponde, todos, que al menos así
a los que nos apasiona la política lo sentimos como un deber cívico y como un deber moral, dar lo nuestro por la sociedad y por el país. De manera que esa actitud me resultó realmente muy baja. Por otro lado, también aparecen algunos legisladores que en medio de esta gravísima situación, que yo no sé de dónde sacan las ideas, aparecieron un grupo de legisladores también de Juntos por el Cambio, creo que son mayoritariamente de la coalición cívica, que estaban proponiendo un proyecto de ley para modificar o cambiar dentro del DNI el tema de los géneros masculino y femenino. A ver, ¿les parece que esa es la urgencia que estamos viviendo en Argentina y en el mundo? ¿Tenemos todas las necesidades básicas completamente satisfechas para estar ocupándonos de eso? Creo que no tienen la menor idea de lo que pasa en la sociedad. Una noticia que estaba viendo en estos días, entre ayer y hoy, es el envío al Congreso del proyecto de una ampliación de la moratoria. No lo leí todavía, sinceramente, tengo que decirlo que no lo he leído todavía. La idea en sí misma me parece muy acertada, creo que es la idea del Poder Ejecutivo que ha enviado este proyecto al Congreso, me parece muy acertada esa idea. Hay que analizar el proyecto completo, hay que leerlo completo antes de opinar, y me parece bien que en el Congreso se discuta, se debata correspondientemente ese tema, que tampoco puede ser un tema que se traslade en el tiempo indefinidamente. Está bien que se debate, que se estudie, que se lleven las horas necesarias para estudiarlo, pero que tenga cierta prontitud también en su tratamiento en ambas cámaras. Es muy positivo, creo que tenemos que darles los incentivos necesarios a los ciudadanos y a las empresas, pymes y no pymes, a todas, para poder volver a producir, volver a generar empleo y volver a que dé vuelta a la rueda de la actividad económica y del empleo. Uno de los elementos y los factores más riesgosos que corre la humanidad es el tema del empleo, que esta pandemia ha destrozado por completo en el mundo. Entonces creo que es un tema al que le debemos dar la mayor importancia que corresponde, la mayor importancia y celeridad posible. El tema del proyecto del teletrabajo me parece que es muy interesante, seguramente puede haber algunos cambios que realizar, pero es un tema muy interesante para regularlo porque es algo que ha llegado por efecto mayoritariamente de la pandemia y la cuarentena, pero también es algo que llegó también para instalarse y para quedarse. Muchos cambios se van a producir en la esfera laboral a partir de ahora. De manera que también espero que los legisladores tomen nota del tema y traten ese proyecto con la mayor celeridad posible, pero no pensando solamente en el ahora, en la urgencia de ahora, sino que el tema del teletrabajo es tan importante que es un tema sobre el cual hay que legislar para que ese proyecto o esa ley dure sus efectos varios años. No es algo para, vamos a legislar lo que está pasando ahora y nos olvidamos de lo que puede venir dentro de 10 años. Después están los proyectos que anduvieron dando vueltas, o al menos se mencionaron, que tienen que ver con la parte tributaria, de grabar grandes fortunas o no grabarlas. Me parece que con respecto a eso yo ya había dado la opinión. Me parece que eso tiene que ir dentro de un paquete, de un proyecto completo de reforma tributaria amplia en Argentina. Tenemos que tratar de ir viendo cómo desarmamos la estructura de los tributos mayormente regresivos y vamos a un sistema realmente progresivo y justo en cuanto a los tributos. No quiero ocupar más tiempo porque ya ocupé mucho tiempo la semana pasada y fui bastante extenso y dije que iba a ser muy breve en esta oportunidad. Pero en todo caso reitero, por favor, que si se llama a una concertación o a una idea o una conversación, todos tienen derecho a estar, no solamente los que dicen, como nosotros sacamos más votos que los demás, queremos ir solos. Me parece una falta de respeto hacia el prójimo y una falta de respeto hacia la democracia. Y después, bueno, reforzar la idea de lo que acabo de decir, que
se deben tratar inmediatamente estos proyectos de ley porque son muy necesarios para la sociedad, para la Argentina y para el futuro de la Argentina. Tenemos que comenzar a hablar del futuro, tenemos que comenzar a hablar de lo que va a ser el empleo en el futuro, de lo que va a ser la nueva producción en el futuro, atento al respeto a los cambios, por los cambios climáticos. Tenemos que comenzar a hablar de esos temas y dejar los temas intrascendentes o de peleas pequeñas y en algunos casos infames. Muchos vamos a continuar actuando en política, ya sea a través de algún partido político, como seguramente espero, al menos que sea mi caso, trabajando también en un proyecto electoral para el 2021, y también estaremos trabajando políticamente, pero no en un partido, sino a través de la idea de un foro del encuentro, como se llama, el Foro del Encuentro Argentino, para generar esa cultura del encuentro y generar también ideas, proyectos para aportar a la sociedad y a los partidos políticos. Espero que no haber ocupado más tiempo del que dije que iba a ocupar, y para todos aquellos que quieran o estén interesados en trabajar en política, acérquense. Nosotros les vamos a brindar algunas ideas para armar algo, ya sea partidario o extrapartidario. Estamos convencidos, yo particularmente estoy convencido de la necesidad de concertar para converger en una ruta política común. No significa que de un discurso único, común no significa que estemos 100% de acuerdo en todo, pero el encuentro en la diversidad y en el respeto por la diversidad nos va a hacer de esta una nación realmente próspera. Pero si seguimos con la tontera o con la soncera, seguramente nos seguiremos hundiendo aún más. Para quienes estén interesados, en la descripción del video va a estar mi mail personal y el mail del Foro del Encuentro Argentino. Hasta la semana que viene.